Problema para el dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Trump tiene los ojos puestos en Cuba y una de las figuras que se tiene que ir, una de las figuras cuyos días podrían estar contados es precisamente la de Miguel Díaz-Canel. Reporta el The Miami Herald que mientras avanzan las conversaciones entre Cuba, el nieto del dictador, el cangrejo, el guardaespaldas del dictador Fidel Castro, la administración Trump tiene los ojos puestos en un cambio de liderazgo, reporta The Miami Herald. Y dice aquí, en este reporte que leo para ustedes, cortesía del The Miami Herald, y que nuevamente nos trae lo que se puede estar discutiendo en estas conversaciones y que para un sector del exilio cubano, por supuesto, esto no va a ser nada agradable. Dice aquí que el líder comunista, el dictador Miguel Díaz-Canel, como la cara visible del liderazgo de la isla, podría estar llegando a su fin, ya que la administración Trump ha señalado la necesidad de un reemplazo como parte de las negociaciones en curso para impulsar cambios económicos y políticos en la isla. El presidente cubano, señala The Miami Herald, de 65 años, ha sido marginado de las conversaciones entre los asesores del secretario de Estado Marco Rubio y el nieto de Raúl Castro y otras personas en Cuba. La administración Trump lo considera un obstáculo. Atención, la administración Trump lo consideran un obstáculo al dictador cubano Miguel Díaz-Canel para los cambios que desea ver en la isla, según declaró al Herald una fuente con conocimiento del asunto. La fuente, que pidió hablar en el anonimato, añadió que dicha opinión se ha comunicado a los cubanos en las conversaciones extraoficiales que se están llevando a cabo. El presidente Trump ha llamado a Cuba una nación fallida y ha puesto una presión sin precedentes contra los líderes comunistas para que lleguen a un acuerdo y negocien. Él ha movido y ha impedido que entre el petróleo de Venezuela y Cuba tras la captura del dictador Nicolás Maduro. Rubio ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos no espera un cambio de la noche a la mañana, pero quiere ver a los líderes cubanos haciendo cambios dramáticos económicos a la economía central socialista. La semana pasada, y aquí se lo informamos, el Herald reportó encuentros entre asesores de Rubio y el cangrejo, el nieto y el guardaespaldas del dictador Raúl Castro, y este encuentro tomó lugar en San Kitts y Nevis. Después de esto, Trump dijo que una toma controlada amistosa de Cuba podría ser posible, pero el presidente Donald Trump añadió, escuchen esto, el presidente Donald Trump ve a Díaz-Canel como demasiado ideológico y al mismo tiempo carente de la autoridad para garantizar la posición de Cuba en cualquier posible acuerdo. La posibilidad de la destitución de Díaz-Canel pondría a prueba el interés de la familia Castro, que sigue en el poder, en llegar a un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump. Básicamente, están diciendo que una ficha que se tiene que ir, una ficha de cambio para demostrar que verdaderamente tú quieres llegar a un acuerdo, es que tú tienes que quitar al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. Castro, así, dice que se llegaría a este acuerdo para evitar una acción militar estadounidense y vemos que Estados Unidos no le tiembla la mano para hacerlo. Y además abrir la economía para evitar un colapso total del país. Esto indicaría el control que tienen los miembros de la familia sobre las facciones del liderazgo, incluyendo el ejército y toda la burocracia comunista y el gobierno. Pero existen obstáculos significativos, según los expertos, y es que Díaz-Canel es también el primer secretario del Partido Comunista que ostenta una influencia simbólica. Si lo hacen, tendría que ser el resultado de negociaciones con garantías de ambas partes, porque sería un drástico cambio en Cuba, dijo Rick Torres, economista nacido en Cuba y profesor de la American University en Washington, D.C. Destituir a Díaz-Canel no es imposible, pero tendría que ser de una parte de un acuerdo para una transformación profunda dentro de Cuba, donde va a ser un escándalo. Díaz-Canel se perfila como una de las fichas a ser sacrificadas en las negociaciones con Estados Unidos. Podría resultar irónico para un hombre que ha hecho de la lealtad, como señala The Miami Herald, a los Castro su sello político. Hizo de la frase "somos continuidad" su lema personal.
Díaz-Canel podría ser una de las fichas de cambio. Él fue escogido por el propio Raúl Castro. Lo pueden sencillamente y llanamente remover como un acto, y esto lo vería Estados Unidos, y es la lectura que yo hago de esto, esto lo vería Estados Unidos como una acción de buena voluntad. Mira, realmente yo estoy dispuesto a hacer cambio, yo estoy dispuesto a avanzar una democracia, dame garantías y me llevo a Díaz-Canel. Díaz-Canel, que además es de todo menos popular. Díaz-Canel, que es uno de los rostros y una de las personas, no vamos a decir que es el único, porque recuerden, es toda una dictadura y son 67 años de dictadura, pero es una de las personas culpables del desastre económico del país. Bajo su liderazgo, bajo su mandato, bajo su presidencia, Cuba ha vivido el éxodo más grande de la historia, Cuba ha vivido el desplome de la moneda más grande, Cuba ha vivido todo lo malo y miserable que usted se pueda imaginar ha pasado durante Díaz-Canel. Y él, que fue escogido por Raúl Castro, pues es también ese rostro visible de la crisis económica que incluso, recordemos, es la persona que dio la orden para salir contra el pueblo cubano el 11 de julio del 2021. Manos manchadas de sangre y más de 1,000 presos políticos. Y como yo les decía, el llamado que él hizo el domingo a implementar las transformaciones más urgentes y necesarias no lo van a salvar. ¿Por qué? Porque las personas que siguen el tema Cuba y las personas dentro de la isla saben que en su discurso hay poco de una reforma económica verdaderamente significativa. Todo lo que él mencionó se ha dicho antes como parte de un plan de gobierno y que han sido insuficientes para frenar el desastre que hay en la isla. Dice Rick, está repitiendo el mismo mensaje, solo con una frecuencia más alta y un volumen más alto, pero no hay plan y no hay implementación. Justificar la remoción de Díaz-Canel, una figura que es odiada dentro de los cubanos en la isla, no va a ser difícil teniendo en cuenta el historial que tiene La Habana de salir de los miembros que son incómodos, de aquellos que ellos catalogan como desleales, corruptos o incompetentes, que básicamente son todos ellos. ¿Ok? Hay muchísimos ejemplos, pero un cambio de liderazgo en Cuba va a ser una mayor concesión a los Estados Unidos, dicen los expertos, especialmente teniendo en cuenta cómo Raúl Castro ha tenido el interés de vender esa imagen de aparente legitimidad. Vamos a ver, evidentemente, lo que esto puede traer el barco. A mí me parece este comentario extremadamente agudo y muy interesante porque dice aquí, destituir a Díaz-Canel no elimina realmente los verdaderos cimientos del poder, pero tampoco es un gesto meramente simbólico. En estos sistemas, aunque sabemos que el poder se ejerce con dureza, los símbolos importan y cierta apariencia de legitimidad importa. Si hay que sacrificar a alguien para cerrar un acuerdo con Trump, no van a sacrificar a Raúl Castro. El escogido podría ser para ser sacrificado nada más y nada menos que Díaz-Canel. El The Miami Herald señala que este cambio en el liderazgo no va a ser bien recibido por los exiliados, quienes le piden a Trump el camino a la democracia, el camino precisamente a que el país sea libre. Vimos la manifestación, vimos la caravana que organizó Alexander Otaola este domingo, este sábado, y cómo salieron miles y miles de cubanos. Evidentemente, el cubano no se conforma solamente con que remuevan a Díaz-Canel. Quiere un país sin la cúpula militar, quiere un país libre, quiere un país camino a la transición. Vimos el acuerdo que firmaron varias organizaciones del exilio pidiendo precisamente a la administración Trump este cambio, diciéndole tenemos un plan para la transición en Cuba. Las organizaciones del exilio cubano han hecho precisamente este plan, tienen esta idea y están esperando las acciones más concretas de la administración del presidente Donald Trump.